¿Por qué Fuerza Popular no es de la opción de apoyar la salida de Gerí del gobierno? Mire, con referencia a la señora Boluarte, además, después de pedir los 2 adelantos de elecciones que no fueron respaldadas, Fuerza Popular censuró a 2 ministros del Interior, porque sentíamos que no se estaba avanzando en temas de seguridad. Y ya luego vino la vacancia. Nosotros lamentamos muchísimo que todas estas reuniones poco transparentes que ha llevado a cabo el presidente de la República y sus explicaciones contradictorias en sus argumentos. ¿Lo escuchó en la Comisión de Fiscalización? ¿Escuchó el debate? No escuché todo el detalle, he visto las noticias y creo que no ha dejado satisfecho a la opinión pública. Pero también somos conscientes de que falta 11 semanas para llevar a cabo el proceso electoral. Y en estos momentos de proceso electoral, para nosotros es fundamental que prime la serenidad, la responsabilidad y la mesura. Si hubiese un hecho de flagrancia, inmediatamente, Mávila, no tendremos ningún problema en cambiar esta posición. Estamos atentos, por supuesto. Keiko Fujimori se sentó frente a Mávila Huertas. Y no fue una entrevista, fue un campo minado. Preguntas directas, silencios incómodos y una Keiko que tuvo que responder lo que nunca quiere responder. Aquí no hubo discursos preparados. Hubo choques, evasivas y frases que ya están dando que hablar. No iba a ningún lado el gobierno de Boluarte y además dejaba serias sospechas también de situaciones irregulares, como usted se ha referido ahora a las reuniones del señor Gerí. ¿Debieron vacarla antes? A nosotros nos hubiese gustado que haya un adelanto de elecciones antes. Inmediatamente con la caída de Pedro Castillo, ese hubiese sido el escenario político. Pero no me está respondiendo, hablo de la figura de la vacancia. ¿Debieron vacar a Dina Boluarte antes, cuando, por ejemplo, se sometió a las cirugías que luego hasta el médico sale y la desmiente? Hay una denuncia por abandono de cargo también. El caso Guayquis en la sombra, por ejemplo. Para nosotros el tema más importante y por lo cual fue vacada era el tema de seguridad ciudadana. ¿Okay? Los otros temas estaban en proceso de investigación y estos procesos siguen su curso. Pero el tema que encajaba mejor en la figura de una incapacidad moral permanente. El caso de la inseguridad, es cierto que no se dio la talla con el tema, pero es un asunto de ineficiencia en la ejecución del gobierno. O sea, era un gobierno ineficiente, incapaz, ¿no?, de proponer un control o un programa para luchar contra la delincuencia mínimamente eficiente. Yo voy al comportamiento moral de Dina Boluarte. ¿Usted cree hoy que ella mereció ser vacada, sí o no? Antes. ¿Ha sido vacada? Antes del ataque a la orquesta. No, yo creo que en todos los demás casos estaban todos los procedimientos institucionales llevando a cabo las investigaciones. Y estos procesos continúan. No se le han contado aún responsabilidad penal ni política. Dejemos que esos procesos continúen. En los temas de seguridad, nosotros hemos actuado con los temas de censura y ya luego hemos apoyado la vacancia. Creo que al Perú le hace daño, y nosotros señalamos un comienzo, ¿no? La llegada de Pedro Castillo iba a traer muchos problemas a nuestro país. Hemos evitado una asamblea constituyente, hemos evitado el cierre del Congreso el 7 de diciembre cuando intentó hacer un golpe de Estado y hemos logrado un balance a medias tintas, digámoslo así, pero finalmente el Congreso ha sido el defensor de la democracia. Creemos que el presidente Gerí debe de continuar, salvo que se le encuentre un hecho realmente gravoso y de flagrancia. En el año 2016 y 2017, el señor Kuczynski lamentablemente abrió nuestras fronteras y hubo una migración descontrolada. Yo no voy a mencionar ciudadanos, las personas de otros países que no tengan sus papeles o que cometen un delito serán expulsados inmediatamente de nuestro país. ¿Expulsados? Sí. ¿Deportados? Expulsados, deportados, enviados a su país de origen. Para eso, obviamente, las Fuerzas Armadas nos ayudarán en el control de las fronteras. Lo otro que creemos muy importante, y me lo recordaban en el Cerro San Cosme, es que en la época de la lucha contra el terrorismo habían rastrillajes. Se cerraban los distritos y junto con las Fuerzas Armadas y la propia comunidad se entraba casa por casa a tratar de encontrar a los terroristas, armamento ilegal, y esto se tiene que volver a recuperar. Entonces, para eso vamos a convocar a las Fuerzas Armadas. Cuando habla de los extranjeros que no tengan documentación en regla, pregunto, ¿esto quiere decir que promoverá redadas? Y cuando hablo del control territorial, ¿también aplica eso? Es decir, sacar a equipos combinados de las Fuerzas Armadas y de la policía a que de pronto, de acuerdo al mapa
de calor de la delincuencia, ¿no? Cuando se establece, digamos, qué zonas son donde se han presentado más denuncias o donde se registra mayor incidencia de crimen. ¿Ustedes proponen eso, hacer operativos en la calle? Por supuesto. Y esos operativos, redadas o rastrillajes, como se le llamaban anteriormente, se tienen que llevar a cabo constantemente, porque los delincuentes, las personas que no tienen la documentación, tienen que ser expulsados de nuestro país. Entonces, ahí vamos a actuar con mucha firmeza. Entonces, un aspecto fundamental es la inteligencia, el tema de la prevención, el procesamiento y, por supuesto, tenemos que construir más cárceles. Proponemos 4 cárceles. Así es, 4 cárceles para personas que cometen delitos gravosos, 4 cárceles adicionales con una capacidad de por lo menos 10.000 personas cada una de ellas y una cárcel juvenil. ¿Okay? Y por supuesto que cuando usted ha mencionado la pena de muerte, sí, yo creo que para derrotar el terrorismo no se requirió pena de muerte. Yo creo que en estos casos lo que se requiere es sentencias firmes, cadena perpetua, trabajo forzado para... ¿Está a favor usted de la pena de muerte o la está descartando con la respuesta? La estoy descartando. La descarta. Porque no es un mecanismo que sirva para enfrentar a ese flagelo. Vuelvo a repetir, para derrotar el terrorismo, como se hizo durante el gobierno de mi padre, no se requirió la ¿Salir de pena la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que nosotros planteamos es que se pongan candados para ciertos aspectos, como por ejemplo, el Perú no debe de pagar una indemnización a los terroristas. Para esos aspectos nosotros creemos que el Perú tiene que poner ciertas inhibiciones. Por eso es que no planteamos un retiro total, sino parcial. ¿Parcial de qué manera? ¿Uno puede retirarse de manera parcial? Sí, el mecanismo es, uno se retira por completo y luego entra con ciertos candados. Eso supone primero un retiro. Sí. Pero es un trámite de 1 año, digamos, eso lo haría en paralelo. Por supuesto, no importa cuánto tiempo dure. Lo importante es retirarse y luego regresar, pero no en los temas de terrorismo. El Perú no debe de pagar indemnizaciones como lo ha venido haciendo a sentenciados por terrorismo. Vayamos a los temas judiciales, porque el Tribunal Constitucional también finalmente ha concluido que el aporte a las campañas electorales no constituyen, digamos, lavado de activos, porque el delito no estaba en ese momento. En fin, finalmente el caso Cócteles ha sido archivado, pero Fuerza Popular está comprendido como partido en otra denuncia vinculada a Joaquín Ramírez. En caso de ser gobierno, ustedes van a convivir, el partido va a convivir con el desarrollo de esa investigación, porque ya el Poder Judicial le ha dado el ok. Mire, Mávila, han sido 10 años del caso Cócteles. Más de 40 personas fuimos acusadas. Muchos de ellos perdieron su salud. Y yo lo que lamento, además del dolor de mis hijas, por los más de 480 días que estuve privada de mi libertad, lamento el proceso de humillación, de señalamiento de las 40 familias que atravesamos esto. No solamente esto ocurrió con Fuerza Popular, los hechos han sido mucho más gravosos con referencia, por ejemplo, a la partida del presidente García o la muerte del exalcalde Luis Castañeda. Lo que a nosotros nos duele es que se hayan utilizado toda esta maquinaria de la Fiscalía para perseguir a partidos políticos, cuando lo que la ciudadanía reclama es que vayan y persigan a los delincuentes, ¿no? A los sicarios, a los extorsionadores, a los que ponen granadas en los colegios, y eso es muy lamentable. Tengo que advertir también a la población que seguramente vendrán otros procesos, otras denuncias contra nosotros. El partido ha sido expuesto 3 veces a que se le inhabilite y se le saque de carrera. Eso ha sido ya rechazado por la Corte Suprema. En mi caso, Mávila, yo vengo siendo investigada desde el año 2000. Mi secreto bancario está levantado de hace muchos años. He enfrentado todo tipo de cuestionamientos. ¿Me está diciendo que se va a allanar a la justicia? Siempre, Mávila, ahora, siempre. En mi caso, sí. Perdóname que te interrumpa. Quiero señalar que otros políticos se han escondido, se han fugado, se han asilado, se han en una embajada. Yo siempre he dado la cara y ese siempre va a ser mi actuar. No he sido gobierno todavía, no he manejado recursos del Estado, pero siempre voy a dar la cara. Correcto, solamente para contextualizar, es una investigación donde el principal imputado es el señor Joaquín Ramírez y claro, se habla de ingreso de dinero al partido, ¿no? Producto de un fraude en la Universidad de las Peruanas, para que el público nos entienda pero, de qué estamos hablando con esta otra denuncia. Pero ese caso se remonta al año 2016. 2011 y 2016, no, aportes 2016, ¿okay? En la que se acusó a Joaquín Ramírez de recibir aportes del narcotráfico. ¿Okay? Eso a una semana del proceso electoral.
lo cual eso quedó absolutamente descartado por la propia Fiscalía. Hoy lo que señala es que habría un problema entre inversionistas de la universidad, en la que, ¿qué tenemos que hacer el partido y quién habla? Nada. Sin embargo, aquí estamos, declarando, dando información, respondiendo a los peritos. 5 peritos contratados por el señor Domingo Pérez analizaron 10 años de la economía de mi ex esposo y la mía. Y llegaron a la conclusión que no había desbalance patrimonial. Entonces, de mi caso, Mávila, siempre vamos a colaborar, pero correcto, tengo que advertir que esto es muy lamentable, que cada vez que hay un proceso electoral siempre van a levantar un tema de investigación. De acuerdo. ¿Va a demandar el partido a José Domingo Pérez? No se ha tomado la decisión, pero yo me imagino que sí. ¿Usted? En lo personal utilizaré mi energía para, para participar en las elecciones. ¿Del fiscal? No, me han hablado de él, pero creo que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Él tiene una obsesión conmigo, y no sé por qué. Y creo que si lo que él quiere es participar en política, entonces lo animo. Pero sí lo ha visto, por curiosidad. No, tampoco, no. ¿Tampoco? Mávila, yo voy a estar dedicada primero a recorrer el Perú, como lo vengo haciendo desde hace 30 años. Tengo 30 años en la vida pública, y mi energía va a estar en combatir y devolverle la seguridad a todos los peruanos. Hay un famoso paquete de normas a las que se ha denominado procrimen, ¿no? Yo quiero referirme a 2 en particular. Una que tiene que ver con la ley de crimen organizado, ¿no? Y la otra, son varias, más de las 2 que quería, pero empecemos por la de la lucha contra crimen organizado, que deja fuera de esta tipificación a delitos como la estafa. El propio fiscal coordinador de las fiscalías encargadas de analizar estos casos ha dicho que es un retroceso, porque no se puede dejar, por ejemplo, delitos de estafa, y son leyes promovidas por Fuerza Popular. En su plan de gobierno no ha incluido la posibilidad de revisarla. ¿Usted siente que hay necesidad a raíz de la evidencia y de la situación que estamos viviendo en este momento? Mávila, voy a hacer una precisión, porque dicen pues que Keiko es culpable de todo, ¿no? Fuerza Popular tiene 20 congresistas de 130. Pero esto es promovida por Fuerza Popular. Ojo. Y sobre las mal llamadas leyes procrímenes, esto es una narrativa caviar. Yo descarto que el Congreso de la República esté aprobando ese tipo de normas, porque además, si es que vemos la estadística de la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras, y el descontrol en ese momento es cuando llegó. Pero por eso mismo. Y cuando se trata de normas específicas, yo no soy congresista de la República, Mávila, ¿ok? Esto se debate en una comisión, en la Comisión de Justicia, donde hay congresistas de todos los grupos políticos. Lo que sé es que, por ejemplo, se ha priorizado para que la investigación de los delitos no se siga haciendo a través del Ministerio Público, sino que regrese, como corresponde y como lo hacen en todos los demás países, a la Policía Nacional. Nosotros creemos que eso es muy importante. Hay ciertas cosas, como por ejemplo acotar los plazos en el tema de la colaboración eficaz, porque lo que se quiere evitar, eso es lo que ha buscado y explica el Congreso de la República, es que luego hayan casos como lo de Miguel Castro, que terminó asesinado, o la especulación de un suicidio. ¿A qué atribuye Keiko Fujimori hoy estos primeros resultados? En las últimas veces que usted ha postulado a la presidencia, casi siempre ha comenzado a la cabeza, ¿no? Con un porcentaje bastante alto. Es más, se hablaba de un 30% duro de voto fujimorista en el país. Lo atribuye a que su padre ya no está, ¿no? De pronto ya no hay necesidad o no hay este deseo fujimorista de obtener la libertad de Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori nos ha dejado. Lo atribuye a que de pronto sus votantes se han ido a otras opciones. Podríamos mencionar a Rafael López Aliaga. Lo atribuye al antifujimorismo. ¿A qué lo atribuye? ¿Cómo lo explica? A ver, en el año 2016 es verdad que Fuerza Popular estaba en un primer lugar sólido. Pero en el año 2021, sobre todo después de esta persecución insana en la que me llevaron enmarrocada con el chaleco de detenida, y estuve 1 año y medio en prisión injustamente, sin condena, sin sentencia, sin haber sido gobierno, la campaña del 2021 yo la empecé con 3%. Y una semana antes, cuando se publica la última encuesta, creo que yo estaba en 6º o 5º lugar y Pedro Castillo no figuraba, ¿okay? Entonces, tomamos las encuestas primero, digamos, como una referencia. Hoy que recorro el país y lo vengo haciendo desde hace muchos años, es mi pasión. A mí me encanta conversar con la población,
y siento, primero, que hay un estado de abandono. En los últimos 25 años han pasado tantos gobiernos y no se ha hecho nada. Acabo de estar el día de ayer en Ucayali, donde lo que la gente reclama son servicios básicos. Como lo reclaman también en Comas, en Caraballo, en San Martín de Porras. No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen títulos de propiedad. Entonces, lo que nosotros queremos es devolverle la esperanza y darle estas obras que son fundamentales, no solamente para los ciudadanos, sino sobre todo para los niños. Hoy la anemia está en un nivel realmente doloroso. 40% de los niños en el Perú sufren de anemia. Entonces, para eso, el manejo del agua y los servicios básicos será fundamental. De acuerdo. Voy a hacer la repregunta, pero hay 30 y tantos candidatos, ¿no?, a la presidencia de la República. Sí. La izquierda está muy golpeada como propuesta por el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte. La derecha es la que más se ha dispersado. Entonces, la pregunta va en dos partes. ¿Cree que sus electores se han ido con la opción de Rafael López Aliaga? ¿Cómo marca distancia usted frente a esa propuesta? ¿Y por qué no se pudo concretar alianzas para aglutinar a más partidos? Sí. En mayo del año pasado, yo lancé esta posibilidad de buscar diálogos, consensos y una alianza. Tuvimos conversaciones con el PPC, canales abiertos con otros grupos políticos. ¿Renovación? Sin embargo, justamente usted a quien menciona, el señor Rafael López Aliaga, a quien yo le agradezco que en el año 2021 me haya apoyado en la segunda vuelta, él salió directamente a insultar tanto a Lourdes Flores como a mi persona y a rechazar esta posibilidad. No solamente él, también hubo otros candidatos. ¿Por y eso, qué? lamentablemente, la verdad que desconozco. Y eso generó que las posibilidades de diálogo y de alianzas no se pudieran concretar. Pero creo que es importante señalar que el solo hecho de conversar ha sido, yo creo, importante para la democracia y ha sido importante para saber a quienes esperamos llegar a la segunda vuelta, sabemos en qué puntos hay una coincidencia. Coincidimos en defender la Constitución, coincidimos en defender las libertades y la democracia. Y yo creo que ahí van a haber muchos puntos de encuentro con diferentes grupos y por supuesto que Fuerza Popular estará ahí. Están los dos primeros, digamos. Primero la opción de Renovación Popular y luego la de Fuerza Popular hasta ahora, la fotografía del momento. ¿Qué es la diferencia de la propuesta de Rafael López Aliaga? Primero, nosotros tenemos un partido sólido, un partido que viene trabajando en época no electoral, un partido que tiene un gran equipo, experiencia de gobierno, resultados concretos en la lucha contra el terrorismo, en traer la paz, en obras que están ahí, los más de 3.000 colegios a nivel nacional que se construyeron. Desde Fuerza Popular queremos hacer 5.000 colegios. Tenemos que mejorar la educación y la salud en nuestro país. En el caso del señor Rafael, resultados que el gobierno de mi padre y los ministros de Estado, ahí estaba Jaime Yoshiyama, hicieron por nuestro país y Muy que lo bien. volveremos a hacer. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Así terminó esta entrevista. Mávila preguntando sin rodeos y Keiko respondiendo como siempre, esquivando, atacando y dejando más dudas que certezas. Saque usted sus conclusiones.